Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hoy tenemos un gran invitado. Ha trabajado con Paul McCartney, Tom Jones, ha hecho scores, que son las canciones de las películas, como Sing y Sing 2 y La Guía del Viajero Intergaláctico. También ha hecho muchas obras con el ballet. Y Meche, ahora viene la oportunidad de ver cómo él, después de haber hecho Alicia en el País de las Maravillas, en el tema de ballet, regresa al ballet con una obra de teatro de ballet latinoamericana, que es Agua para el Chocolate. Joby Talbot, compositor inglés que ha colaborado con artistas como Paul McCartney y Tom Jones, está con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Joby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo así una obra latinoamericana? Una obra que ha sido muy importante y destacada y representativa de Latinoamérica, incluso fue llevada al cine. ¿Cómo así tomaste esta obra para llevarla al ballet? Good morning, Mr. Talbot. How did it came that you took on yourself and your partners to do a Latin American genius work of art like Agua para el Chocolate into ballet in London? Good morning. It's very nice to speak to you. The ballet, the idea for doing the ballet came from Chris Wheeldon, the well-known British choreographer with whom I've worked many times before. It's actually the third of our full-length ballets that we've made for the Royal Ballet in Covent Garden in London. And when he came to me with the idea, I just thought it was just the perfect idea for a wonderful, fantastical, magical realist story ballet. Dice que él trabaja siempre en ballet, que no es la primera vez que lo hace con el señor Christopher Wheeldon, y que esta sería la tercera oportunidad. Y cuando él le presentó el proyecto, le pareció fantástico. Justamente la novela de Laura Esquivel fue publicada en 1989 y es una saga familiar que mezcla elementos realistas con otros sobrenaturales. Esto es muy propio de nuestra cultura. ¿Cómo ha sido la aceptación del público de esta obra que ya se estrenó el 17 de junio en Londres? Miss Esquivel work of art had a lot of supernatural elements and a lot of our Latin American customs. How did the audience took it? Well, firstly, I should say that we were very grateful that Miss Esquivel was so enthusiastic and gave us our blessing to do this. And that the first thing we did before we started work was we went to see her in Mexico City. We sat down with her, ate lunch, obviously, and discussed how we were going to present this on stage. Dice que ellos fueron muy afortunados de poder haber ido, de que la señora Esquivel haya podido ser de tener tanta emoción por esta obra de teatro y que se fueron a México a almorzar con ella para que ella les diera los detalles. Justamente quería preguntarle a Joby Talbot, aparte de que me conteste cómo ha sido la aceptación del público, ¿cómo fue la composición de la música? ¿Cómo fue musicalizar una obra como esta? ¿Qué elementos incluyó justamente en la composición de la música para este show? Mr. Talbot, how did the fans took it in the Royal Ballet of London? And second of all, how is to compose? What elements did you use for this show specifically? Well, the amazing thing about ballet, to come back to your first question for a second, is that it can present things that are real and it can present things that are fantastical and journey between the two in an effortless way. I wanted to make the score have a Mexican feel and to be a authentic and honest artistic response to
the extraordinary wealth of Latin American culture and music. We started working with various Mexican musicians, including the conductor Alondra de la Parra, yes, and the guitarist Tomas Barrero. Mm-hmm. And with their help, I started to really get into the world of not just Mexican, but Latin American music generally, and decided on having like a little Mexican band hidden in the center of the orchestra. Wow. So guitar, percussion, like teponachli, huehuetl, indigenous American flutes, like ocarinas, cedar flutes, and then using instruments like the marimba and harp to create a sound that gave the ballet a sense of time and place. Dice que el ballet es muy noble en el tema musical y artístico, que se pueden usar muchos elementos, pero para darle ese toque de latinoamericano y sobre todo mexicano, empezó a trabajar con 2 o 3 personas, que un director mexicano, un guitarrista mexicano, y que en el centro de la banda escondieron, por decirlo de alguna manera, un grupo de mexicanos tocando la banda, que tocaban la ocarina, tocaban la marimba, y muchos de estos elementos latinoamericanos, hasta caribeños diría yo, para este ballet. Tuvo que investigar un poco y empaparse un poco de la cultura mexicana para poder poner on stage, en el escenario, una obra como esta, una obra tan representativa como la de Laura Esquivel. How much research did it take from you to do for this Miss Esquivel's work? I should say that both the film of Miss Esquivel's book and the book itself were very, very popular in England, as they were in the United States. Correct. So people came to the ballet with an expectation of what they were gonna get, and the reaction from the crowd was extraordinary. On opening night, we aimed to make the London Royal Opera House into a Mexican space for the duration of the ballet, and I think, judging from their reaction, it really felt like the audience had come with us on that journey and, you know, left their lives behind when they walked through the doors and had this, you know, extraordinary experience. I did a lot of research, particularly thinking about Latin American dance forms. Mm-hmm. You know, any ballet score is likely to have references to, you know, existing dance forms. So, you know, if it's the Nutcracker or the Swan Lake, it will have waltzes and polkas and marches. But for like Water for Chocolate, I was looking into dance forms like the danzón, like the chacarera from Argentina, like the joropo from Venezuela, and trying to incorporate those dance forms into the orchestral score. Dice que hizo muchísima investigación. Antes de eso nos dijo que a la gente le había encantado la obra de ballet, porque se notaba que los artistas y los músicos habían dejado todo en la cancha, como decimos nosotros, que en su investigación no quiso dejar nada afuera y que metió también formas de arte como la danza venezolana y como la danza, y como danza mexicana, que quiso tratar de amalgar todo, por lo cual investigó tanto. Le quiero hacer una pregunta, Meche, si me permite. Sí, por supuesto. Quiero preguntarle a él qué se siente trabajar con Paul McCartney. Usted sabe cómo me encanta trabajar. One of my favorite composers and singers in the world is Mr. McCartney, Paul. How was working with him? I'm sorry to ask you this, but I'm a fan. Oh, wow. Oh, it was amazing. I mean, you can imagine. He's first and foremost a musician, mm-hmm. and I'm a musician. So when two musicians meet, they talk about music and they talk in the language of music, and so you soon forget that he's Paul McCartney. Wow. And then he'll say something like, "Oh, you know, I remember when John used to do something," and you think, "John? Oh, John who? Okay." And then you remember, yeah, Paul McCartney, and that happens like all the time. You're suddenly like, it's Paul McCartney, because you forget, because you're just two musicians working together. Le preguntaba, como les dije al principio, que
qué se sentía trabajar con Paul McCartney. Es uno de mis artistas favoritos y me dice que Paul McCartney lo primero que es músico y que después de un rato de empezar a trabajar con él, uno se olvida que está trabajando con Paul McCartney hasta que te hace un comentario como, sí, John. Y él se quedaba como que, ¿John quién? John Lennon. ¿John quién? Y era, obviamente, John Lennon. Claro. Imagínense lo que se puede sentir. ¿Cómo fue la ambientación? ¿Cómo está ambientada esta obra? Recordemos que en el libro está ambientada en la década de los años 1900. Sí. ¿No? ¿Está traída a la modernidad o sigue esta misma ambientación que tiene en la novela? How is the time ambience? Is it the same as in the book in the beginning of the 20th century, the end of the 19th century, or you guys brought it to the future? No, we set it very squarely in 1910, in the middle of the Mexican Revolution. We tried to create that sense of a very kind of buttoned up, kind of closeted world of a middle-class Mexican household where there are rules and constrictions that don't allow people like the heroine Tita to follow her dreams and follow her desires, because she's stuck with the family traditions. And then as in the book, we opened it up and did these incredible things on stage and musically, with the ghost of the mother appearing and the various miraculous culinary events that Tita conjures up through her cooking. So it was the costumes and the design and everything were very 1910 until you get to the fantastical episodes, and then it would go off and then it would come back into the world of 1910. Bueno, nos dice que básicamente que lo que preguntaba Meche está ambientada en 1910, exactamente cuando fue la Revolución Mexicana, que trataron de ser lo más apegado al libro en el término de que habían reglas, de que era un México muy conservador y ortodoxo, donde pasaba esta guerra, y sobre todo que la chica Tita, claro, el personaje principal, tenía que obedecer las reglas y seguir todas las reglas de la casa. Claro, porque había una cultura, una tradición familiar muy marcada, ¿no? Muy estricta. Bien, le agradecemos mucho al señor Talbot por haber estado con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Una entrevista wow, como la que estamos acostumbrados a tener para nuestro público. Joby Talbot, compositor inglés, que ha colaborado con artistas como Paul McCartney y Tom Jones, además de haber trabajado con las principales orquestas del Reino Unido. Compuso la música de películas como Sing 2, Guía del Viajero Intergaláctico, y también para el Royal Ballet y el Ballet Nacional de Canadá. Ha escrito la música y ha compuesto la música de la icónica novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, que fue transformada en la danza para el Royal Ballet británico, y este mes, el 17 de junio, fue su estreno mundial en Londres. Gracias por haber estado con nosotros, señor Talbot. Mr. Talbot, thank you very, very much for your time. We wish you the best, and we hope someday you can bring to America that ballet from Agua para el Chocolate. Thank you very much once again. Thank you very much. Lovely talking to you. Goodbye. Bye.